a todos. Me presento, no sé si muchos me conozcan o no, pero pues hemos venido haciendo una serie de webinars y cada vez hemos venido como aumentando la calidad técnica de los mismos. Hoy vamos a hablar un poco eh, acerca de las soluciones de alta densidad y equipamiento outdoor. ¿Cuál es el caso de uso de cada uno de estos equipos? Pues si bien tienen parte de números diferentes, son equipos muy similares, son de la misma familia, pero con diferentes tipos de antena. Y debemos nosotros tener muy en cuenta cuál es el tipo de uso que le vamos a dar a cada uno de ellos, ya que estos equipos, por ese mismo elemento de antena diferente, tienen una justificación de uso diferente. Pero antes de llegar a este punto de entender qué es lo que nosotros queremos hacer en un ambiente de outdoor, nosotros lo que yo quisiera presentarles hoy el día de hoy, es nuestra arquitectura de solución. Nosotros somos una compañía caracterizada o digamos cuyo core está enfocado en la conectividad inalámbrica y nuestra visión de negocio está orientada hacia todo lo que tiene que ver con el wireless fabric. ¿Eso qué significa? Dentro de nuestro portafolio incluimos enlaces punto a punto, enlaces punto multipunto, sistemas industriales del Internet de las cosas y todo el nivel de acceso de borde. Ese acceso de borde incluye redes inalámbricas y nuestro portafolio EPMP. Eso, digamos que se ha venido centralizando en la administración del CN Maestro y cuenta con un esquema de soporte global para atender las necesidades de conectividad de todos los usuarios. Una vez nosotros entendemos esto, comenzamos a entender el porqué de nuestra arquitectura de solución de red inalámbrica y cuál es nuestro foco de operación. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar o nos sentamos a analizar el esquema del desarrollo de las redes inalámbricas, nosotros nos encontramos en primera medida cuando comenzamos a hablar de redes inalámbricas empresariales, de soluciones de controlador de access point muy ligero y de controladora muy robusta, donde nosotros centralizábamos toda la operación, todo el tráfico, absolutamente todo lo centralizábamos en la controladora y el access point lo único que hacía era irradiar el SID, captar ese tráfico y entregarlo de manera centralizada hacia la controladora. Esto nos permitió a nosotros tener una plataforma muy fácil de manejar, pero pues efectivamente nos creó un cuello de botella. Posterior a ese tipo de controladoras nacieron las controladoras con local bridging o los access point con local bridging con controladora centralizada. ¿Eso qué permitió? Crecer las redes de manera mucho más agregada, más evolucionada. El hecho de que un equipo tenga local bridging significa que puede entregar los paquetes de tráfico directamente al core o al switch para que el switch siga el tráfico y lo envíe hasta el core, y nos permite tener unas soluciones con mucho mayor esquema de velocidad. Acá, digamos que el gran punto o el gran punto de inflexión se volvió el costo del hardware. Ya nosotros comenzamos a dar las soluciones con un costo de controlador adicional y con un costo de licenciamiento de operación de AP de forma adicional. Después se crearon las tecnologías de Smart Edge y eso lo que hizo fue hacer como proponer un nuevo esquema de administración donde los mismos access points hablaban entre ellos y se evitaba aún el costo de la controladora. ¿Cuál es el gran problema que tienen este tipo de soluciones? Pues que son poco escalables. Efectivamente, al tener que los access points, al tener que mantener un esquema de comunicación tan elevado, su performance se reduce bastante y efectivamente se ve afectado su costo, su operación y su escalabilidad. Tradicionalmente nosotros vemos que estas redes no llegan a superar los 100 access points y en caso de que lo requieran a aumentar, o pues, he visto soluciones de 50 access points que ya requieren una controladora. Entonces son soluciones que son muy sensibles al crecimiento. Luego de esto nació, pues digamos, con el nuevo impulso de las redes o de la tecnología cloud, pues nacieron estos nuevos tipos de controladora en la nube. ¿Cuál es la gran ventaja de estas soluciones de soluciones controladas desde la nube? Pues que tenemos una plataforma totalmente distribuida, que podemos
tenemos una solución totalmente administrable y, digamos, muy amigable con los usuarios. ¿Cuál es, digamos, el gran problema? Que tenemos una dependencia hacia esa nube. Los fabricantes de este tipo de tecnologías han hecho que el access point requiera de la nube para su administración, y entonces en caso de que uno deje de pagar estos servicios de administración, los access points quedan totalmente inadministrables. Si bien funcionan, quedan sin administración. Nosotros como Cambium Networks lo que queremos es proponer una nueva solución que llamamos Cloud Managed Smart Edge. Eso que nos va a permitir a nosotros tener una solución que mezcle la capacidad tecnológica que tenemos a nivel de autoadministración de access points. ¿Eso qué significa? Los APs van a hablar entre ellos, pero vamos a tener una controladora metida en la mitad. Y esa controladora se va a encargar de administrar los access points, de imprimir las plantillas de operación, de centralizar la gestión y de realizar ciertas labores de control mientras ella esté por encima de los access points. Eso nos hace tener una solución muy fácil de administrar en redes distribuidas y una solución que sea resiliente a la conexión a la controladora. En cuanto a nuestro portafolio, hoy nos vamos a enfocar en la parte de outdoor, pero pues eso va a ser un poco más adelante. Nuestro portafolio de productos se compone por 3 equipos indoor, 3 equipos outdoor y nuestras controladoras. Los 3 equipos indoor son el E410 como nuestro equipo de cobertura media, 802.11 AC Wave 2. Después tenemos el E430W, que es nuestro equipo 802.11 AC Wall Plate Ola 2, que tiene 4 puertos Ethernet, 2 puertos, bueno, en realidad es un puerto de pass-through, y nos permite, digamos, como ubicar el equipo en zonas de cobertura especializada, la oficina de un gerente, una sala de reuniones, una habitación de hotel. Y por último, nuestro equipo E600, que es nuestro equipo de gama más alta, un equipo de 4 streams en la banda de 5 GHz, 4x4, de 4x4x4, 802.11 AC de Ola 2. Y desde la perspectiva de equipos outdoor, que ya vamos a ver el detalle más de estos equipos, tenemos 3 tipos de sabores: 802.11 AC Ola 1, de 2 streams con antena omnidireccional de 120 grados y 90 grados y de 30 grados en apertura de antena. Sumado a esto, pues tenemos toda nuestra parte de controladoras. Tenemos 3 tipos de controladoras: controladora en la nube, controladora en premisa, que es una máquina virtual de esa controladora que tenemos en la nube, y la solución Autopilot, donde una AP se vuelve controlador de toda la solución de red inalámbrica. Como arquitectura de solución, nosotros tenemos 3 pilares fundamentales: operación sin fricción, arquitectura adaptativa y calidad a medida del precio. En términos de tecnología sencilla, nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio la posibilidad de hacer implementaciones Zero Touch. Nosotros entramos a cloud.cambiumnetworks.com, creamos nuestra solución de red inalámbrica, o descargamos la máquina virtual, instalamos la máquina virtual y creamos nuestra solución de red inalámbrica con grupos de APs, con grupos de access points, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos toda la parte del provisionamiento de los dispositivos. Una vez tenga yo las cajas, escaneo los números seriales o anoto los números seriales, hago la distribución de esos equipos dentro de mi plataforma, le entrego los equipos a la parte de operaciones va, las lleva a sitio, conecta el equipo. Si el equipo recibe DHCP y tiene salida a internet, va a descargar su archivo de configuración y va a quedar totalmente operativo. Eso nos permite a nosotros, digamos, como tener una forma mucho más sencilla de administrar, donde tenemos adicionalmente la posibilidad de hacer una autoconfiguración de los equipos, como lo acabo de escribir, y una autoactualización, donde ustedes pueden decir de manera automática, cada vez que salga un nuevo firmware, póngalo en los equipos, o si yo deseo tener control sobre los equipos y la forma en la que se actualizo, yo puedo decidir la forma en la que quiero que se actualicen los dispositivos. Tal como lo comenté al principio de la presentación, la idea del CN Maestro es tener una perspectiva mucho más completa y clara de todo lo que es nuestro Wireless Fabric.
Todos nuestros productos son administrables desde la plataforma de CN Maestro y la idea de esto es tener una operación sin fricción, es entender cómo está nuestro esquema de red, entender cuál es nuestro access point maestro, cuál es nuestro módulo suscriptor y cuál es nuestro equipo de irradiación Wi-Fi, y a ese equipo de irradiación Wi-Fi cuántos dispositivos clientes están conectando. Entonces nos permite tener un análisis de principio a fin de toda nuestra solución de red inalámbrica, saber cuáles son los clientes que están siendo rechazados dentro de nuestro esquema de conectividad, entender el porqué de esos dispositivos, por qué están rechazando esos dispositivos, analizar o tener en cuenta todo nuestro esquema de client fingerprinting dentro de la solución de red inalámbrica, análisis en tiempo real en términos de Wi-Fi y en términos de análisis en capa 2. Entonces nosotros podemos poner nuestro equipo en modo promiscuo y hacer un análisis completo de todo el esquema de paquetes que están transitando nuestra red inalámbrica. Y desde la perspectiva de análisis de red Wi-Fi, nosotros podemos hacer un análisis de la canalización, de los niveles de ruido, de los niveles de interferencia, de la intensidad de las señales y, digamos, de manera gráfica y muy amigable poder tomar una decisión en caso de que así lo requiramos frente al esquema de conectividad que nosotros queremos darle o de la canalización que queremos darle a los access points. En términos de tecnologías de autotuning, nosotros contamos con 4 componentes tecnológicos que no requieren de controladora. El primero es el band steering, la capacidad de forzar los equipos a operar en la banda de 5 GHz. El segundo componente, la selección dinámica de canal, donde nosotros de manera automática hacemos un alto en el camino cada cierto espacio de tiempo configurable y de manera dinámica nosotros vemos cuál es el canal que nos va a funcionar mejor para cierto espacio de tiempo y nos movemos de manera automática a él, notificando los dispositivos móviles que estamos haciendo esa transición y así pues digamos nos evitamos pérdidas en la conectividad. El siguiente es el esquema de Earth and Fairness. Earth and Fairness lo que nos va a permitir a nosotros es tener un análisis completo. Permítanme un momentico que me están notificando que tengo problemas con el webinar. Rebeca, ¿tú me estás escuchando bien? Sí, yo te estoy escuchando perfectamente bien. Pero me están diciendo, Andrea me está diciendo que tienen problemas para escucharme. No, yo te escucho bien y con las diapositivas igual. A ver. ¿Alguien me puede, tú puedes poner en el mute, quitarle el mute a algún participante para poder validar? A ver, dame un segundo. No me da la opción de quitarlo. Igual que si nos pueden poner aquí donde dice preguntas o algo, si nos pueden informar si están escuchando. Sí, por favor, informarnos si nos están escuchando en el chat o en el esquema de preguntas, por favor, para poder nosotros tomar acciones. Un momentico mientras yo valido acá. Por favor, 2 minutos mientras valido qué problema me están reportando desde de la presentación. Tú sí estás viendo lo de Earth and Fairness en estos momentos, ¿cierto, Rebeca? ¿Sí? Sí. Bueno, continuemos mientras tanto con el webinar. Entonces, por último, el tema de Earth and Fairness, que lo que nos hace es hacer una distribución basada en el tiempo y no basada en el tamaño del paquete. Esto nos permite a nosotros, digamos, como tener un control mucho más justo frente a la solución de conectividad.
Y por último, el tema de ajuste dinámico de potencia. Eso lo que nos va a permitir a nosotros es de manera dinámica hacer un ajuste o variar la potencia de nuestros equipos para casos donde falle el esquema de cobertura del access point. Nuevamente, y eso es algo que siempre le digo a nuestros clientes, obviamente respetando la física de los dispositivos y el esquema de regulación que tengamos configurado dentro de nuestro access point. Eso nos va a permitir a nosotros tener un control mucho más claro de, de la cobertura y después de la forma en la que está funcionando el access point. Y por último, esto pues digamos como se los comenté al principio, está funcionando sin controladora. Eso no requiere de la controladora y es parte de esa tecnología que nosotros estamos embebiendo dentro de nuestro access point para garantizar un esquema de conectividad muchísimo mejor. A nivel de CN Maestro, hoy en día nosotros tenemos dos formas de ver nuestra solución de red inalámbrica. La primera es desde un single plane of glass, donde nosotros vamos a ver todo el esquema de conectividad de los punto a puntos, de los puntos multipuntos y de nuestro esquema de Wi-Fi, garantizando la integración y el troubleshooting completo, normalizando estadísticas entre diferentes plataformas, permitiendo la migración de plataformas, sobre todo para la plataforma de PMP y PTP, poder nosotros movernos dentro de los universos de conectividad y tener una solución que es segura, elástica, redundante y escalable. Eso que nos permite a nosotros tener disponibilidad en cualquier esquema de conectividad y desde cualquier lugar del mundo, si así lo queremos. Y por último, nuestro single plane de administración de Wi-Fi. Si nosotros seleccionamos el esquema de administración Wi-Fi dentro de nuestra controladora, nosotros vamos a tener una perspectiva mucho más completa y más enriquecida desde la perspectiva de conectividad wireless, teniendo todo el esquema de administración de los SSIDs, todo el esquema de administración de nuestras cuentas multitenant, el sistema de acceso basado en roles y todo el nivel de acceso desde la nube. Entonces nosotros vamos a poder cambiar la perspectiva de administración para las soluciones que tengan control de enlaces y también para nuestras soluciones que tienen control de conectividad únicamente inalámbrica. Desde la perspectiva del CN Maestro, pues digamos que nosotros tenemos un esquema de administración muy robusto en el que estamos incluyendo administración MSP, estamos incluyendo APIs para configurar y monitorear el esquema de calidad, de configuración de los equipos, nuestro dashboard de reportería, integración con el CRM y los reportes legales. Esta parte, digamos, que lo que nos va a permitir a nosotros es integrarnos directamente con plataformas para tener una administración mucho más completa y mucho más certera de nuestra administración de red inalámbrica. Desde el esquema de arquitectura adaptativa, nosotros tenemos la libertad de tener soluciones completas administradas desde la nube o tener control completo teniendo una controladora local o una solución autónoma donde uno de nuestros access points se vuelve la controladora principal. O si lo vemos desde otra perspectiva, nosotros tenemos la posibilidad de tener múltiples SSIDs con diferentes esquemas de arquitectura siendo irradiados por un access point. Tenemos la posibilidad del portal de invitados con control de rate limiting, tenemos otro portal de invitados con autenticación con Office 365, otro SSID con túnel y centralización de datos en una controladora CN Maestro nuestra o en un gateway local, digamos en un gateway de un operador y o una administración con 802.1x o con clave segura tradicional. Y pues cualquiera de estos tipos de SSIDs o múltiples esquemas de configuración los podemos tener en la nube con nuestra controladora local o en nuestra solución de autopilot.
Y por último, en el esquema de calidad a la medida, pues efectivamente nosotros tenemos la posibilidad de tener un portal cautivo configurable totalmente. Tenemos 4 esquemas de configuración del portal cautivo, pero si ustedes quieren, pueden bajar el template y subir un template a la medida de las necesidades de ustedes y modificar el fondo, los colores, el texto, el tipo de texto, absolutamente todo se puede modificar. Adicionalmente, tenemos la posibilidad de crear diferentes tipos de esquemas de conectividad mezclando el rate limiting, el tiempo de conectividad y las cuotas. Entonces podemos nosotros decir que un usuario puede navegar 1 hora al día a 5 megabits por segundo de subida y de bajada y máximo puede navegar 2 gigabits por segundo de tráfico, 2 gigabytes de cuota de tráfico diario. Adicionalmente, nuestra plataforma permite integración con redes sociales, Facebook, Facebook, Office 365 y Google Plus dentro del esquema de conectividad tradicional, y por otra parte nos integramos con las plataformas de PayPal, manejando también, digamos, como diferentes esquemas de pago, permitiendo de forma directa nosotros crear diferentes planes de conectividad para diferentes tipos de usuarios, el que paga $1, el que paga $3, el que paga $5, y tener como, digamos, esa forma de tener una administración centralizada de la monetización de nuestra red inalámbrica. Adicionalmente, pues contamos con nuestra plataforma de generación de vouchers, que también nos permite a nosotros generar diferentes planes de conectividad, y dependiendo del plan de conectividad yo le doy una clave única a esos usuarios, permitiendo, digamos, tener una combinación de todos los esquemas de conectividad, teniendo un usuario que se autentica por click-through, que tiene 1 hora de navegación. Ahora, el que se autentica con redes sociales va a tener 2 horas de navegación con un esquema de calidad mucho mejor. Ahora, el que decide pagar el servicio, pues va a tener unas reglas de navegación totalmente diferentes a las 2 anteriores. Y por último, si yo le entrego un voucher, yo puedo decir que esa persona que tiene el voucher no tenga ningún tipo de restricción. Espérate un momentico. Rebeca, me está hablando Andrea, me está diciendo que está teniendo muchos problemas de conectividad, que nos va a tocar volver a empezar. ¿Tú puedes validar con ella, por favor? Ya le comenté, yo sí te escucho perfectamente, no tengo ningún problema y puedo ver la presentación al 100 sin problemas. Andrea está diciendo que se están quejando en los grupos. Por favor, valida con ella mientras yo sigo la presentación. Si necesitamos reiniciarla o hacerla otro día, la hacemos, pero por favor, valida con Andrea en estos momentos qué está pasando. Claro, Porfa. sí, claro. Y por último, tenemos digamos, integración o la posibilidad de integrarnos con Diego, Sí, espérate, que es que acá me mandó un pantallazo que están diciendo que solo se ven las diapositivas, que no me están escuchando. Espérate un momentico. Pero es que esa persona que está escribiendo no tiene el audio activo. ¿los demás nos pueden escuchar? Y yo no veo que hayan puesto ninguna Estoy pregunta. validando con otra persona. Ok, dale. Diego, estás Sí, yo que estoy acá hablando con Andrea, que me está diciendo que no escucha, que ella tampoco escucha. De todos modos, si quieres continuar y hago la grabación del video y abrimos otra fecha. Sí, perfecto, porfa. Ujú.
Listo. Bueno, ahora, desde la perspectiva de calidad, digamos, nosotros estamos entregando equipos con unos precios realmente disruptivos en el mercado y con un performance sin precedentes. Adicionalmente, nosotros todo lo que hemos venido describiendo en anterioridad es gratuito. La controladora en nube o descargable o el autopilot es totalmente gratuito. No se tiene licenciamiento. Hacia el futuro, pues digamos como que vamos a incluir ciertas características pagas, pero esas van a ser muy orientadas hacia operadores de muy alto nivel, y pues todo el esquema de soporte en nuestra plataforma. Ahora, entrando en materia, dentro de nuestro esquema de soluciones y de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar acerca de los equipos E500. La familia de los equipos E500 están hechos para todo tipo de implementaciones: ciudades, campos universitarios, estadios, centros comerciales, bases militares, aeropuertos. En realidad, está hecho para cualquier tipo de implementación que requiera un esquema de conectividad outdoor. La idea de este equipo es, de acuerdo con las necesidades del cliente y dependiendo de lo que nosotros entendamos del cliente, poder definir qué tipo de equipo vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son las preguntas principales que nosotros... Otra vez, espera, un momentico, por favor, que ahora me está escribiendo Alejandro. Rebeca, ¿tú has logrado validar? ¿Sí? Y yo ¿Y, estoy escuchando perfectamente. No, yo no tengo ningún problema. has hablado con alguien adicional? Porque Alejandro también me está diciendo que no me escucha. Sí, a ver, déjame ver. Es porque está abierto el audio y todo, entonces no sé cómo hacerle para que puedan escuchar. Sí, pero espérate un momentico. ¿Será que ustedes pueden escribir en el chat o en el esquema de preguntas si me están escuchando, por favor? Porque incluso estoy viendo si puedes ponerle donde dice audio, en la parte de audio, fíjate, o sea, lo único que está bloqueado son los micrófonos, o sea, los micrófonos de los demás. Sí. No sé si en el tuyo, pero yo te escucho perfecto. Espérate un momentico. No, Andrea y Alejandro están mostrando problemas. Me están contando que tienen problemas. Pero tenemos 54 inscritos, o sea, atendiéndolo. Y Sí. no se han salido, se salen uno o dos, pero los demás continúan.
Te voy a decirles a los... Pero es que dice que el webinar no ha empezado. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. A ver ahí. ¿Aló, me escuchan? ¿Ahora sí me pueden validar? Si es así, vuelvo y lo inicio. ¿Aló, me escuchan? ¿Ahora sí me están escuchando? Me tocó volver a iniciar. Puedes iniciar parar la grabación y volver a iniciar. Soy el arquitecto de soluciones Wi-Fi. Llevo en Cambium Networks alrededor de 4 meses como, pues, tomando esta posición, y hoy vamos a hablarles un poquito de nuestra visión tecnológica y cómo nosotros vemos las soluciones de red inalámbrica dentro de nuestra arquitectura de solución. Nosotros como Cambium Networks nos estamos posicionando como un wireless fabric. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos trabajando en esquemas de conectividad que van con enlaces punto a punto de muy larga distancia, soluciones de punto, multipunto, de acceso de banda ancha y soluciones de acceso de borde, teniendo también dentro de estos niveles de acceso de borde, digamos, dentro de nuestro portafolio de EPMP y de Wi-Fi, también un esquema de conectividad del Internet de las cosas industriales con nuestro CNRICH. Este portafolio, digamos que está siendo completamente integrado a través de nuestro CN Maestro y cuenta con nuestro esquema de soporte global completo. Ahora, entendiendo, digamos, qué es lo que nosotros queremos hacer desde la perspectiva de arquitectura de solución general, vamos a hablar un poco de nuestra arquitectura de solución de red Wi-Fi y posterior a eso vamos a ver cómo nosotros nos adaptamos en el esquema de soluciones outdoor y soluciones de alta densidad. Bueno, entendiendo los diferentes niveles de controladora principalmente, nosotros arrancamos en el año 2002 con unas soluciones controladas donde absolutamente todo el tráfico se centralizaba en la controladora. Nosotros teníamos un access point ligero que irradiaba un SSID, tomaba el tráfico, lo entregaba a la red y de manera directa este tráfico se estaba distribuyendo, se estaba centralizando en la controladora y la controladora tomaba absolutamente todas las decisiones frente a lo que pasaba dentro de la red inalámbrica. A nivel de, digamos, como siguiente paso evolutivo, lo que se hizo fue darle un poquito más de inteligencia al access point, volver la solución local bridge, o sea, el access point estaba haciendo bridging, él estaba entregando el paquete o los paquetes de tráfico a la solución de red inalámbrica, y la controladora se dedicó a hacer labores de control o de gerencia de los equipos. Eso permitió que las redes inalámbricas pudieran administrar mucho mejores velocidades y aumentaron, digamos, el esquema de calidad y de throughput dentro de la red inalámbrica. Eso funciona, pero trajo consigo una serie de costos adicionales, pues efectivamente se comenzó a crear el esquema de cobro de licenciamiento por access point y el esquema de cobro de la controladora, y si a eso le sumamos las características que se crearon cuando la controladora era el cuello de botella del tráfico, firewall y demás, pues digamos que esos features comenzaron a crecer de manera sustancial el costo de una implementación de red inalámbrica. Como respuesta a eso, algunos fabricantes de access points o de soluciones Wi-Fi crearon tecnologías que denominaron Smart Edge. Esas tecnologías lo que permitieron fue evitar el costo de la controladora al hacer que los access points se embebieran aún más tecnología dentro de ellos, más procesos dentro de ellos, pero pues digamos que aumentaron el procesamiento dentro de los equipos y estas soluciones no se volvieron muy fáciles de escalar. Como paso siguiente, pues tenemos toda la parte de nuestros APs o el siguiente eslabón dentro de la evolución de las soluciones de Wi-Fi fueron los APs administrados desde la nube. Eso permitió, digamos, que las soluciones fueran muchísimo más escalables, pero generaron un nuevo costo.
efectivamente se generó el costo de renta por el uso de esa nube y generaron una dependencia, porque en el punto en el que usted esa renta no la cancele o decida que ya usted no quiere seguir teniendo esa administración, pues efectivamente usted pierde la administración, tiene los access points, tiene la radiación, pero no va a tener ningún servicio de administración y de gestión de los equipos. Y eso pues digamos que hace que se genere como ciertas brechas en la operación. Nosotros como Cambium Networks creemos que debe haber una mezcla entre lo que es Smart Edge y Cloud Manage, y nosotros lo llamamos como Cloud Manage Smart Edge APs, donde los access points embeben cierta tecnología y permiten de todas maneras tener una solución fácil de administrar, segregada y distribuida, y tenemos todas las características de tener una conexión controlada y resiliente. En cuanto a nuestro portafolio de equipos, nosotros tenemos dos componentes principales, nuestros equipos indoor, nuestros equipos outdoor. Nuestros equipos indoor son 802.11 AC Wave 2, nuestros equipos outdoor son 802.11 AC Wave 1. De los equipos outdoor vamos a hablar más adelante. En el esquema de conectividad indoor tenemos el equipo E410, que es nuestro equipo de cobertura media, el E430W, que es nuestro equipo de cobertura omnidireccional, pero de área especializada, oficina de un gerente, sala de juntas, oficina o habitación de un hotel. Es un equipo con el que nosotros buscamos cubrir un área específica. Y nuestro equipo de 600, que es nuestro equipo de mayor densidad, de 4 streams, 802.11c Ola 2, que va a tener un esquema de cobertura mucho más amplio, un soporte de densidad de usuarios mucho más alto. Cualquiera de estos equipos va a ser controlable desde la nube, desde el CN Maestro, descargado desde nuestra página web, instalado en una máquina virtual y en nuestra solución de autopilot, donde un access point se vuelve la controladora de hasta 33 access points adicionales. Bueno, bajo nuestro esquema de administración de red inalámbrica, nosotros tenemos 3 componentes principales: operación sin fricción, arquitectura adaptativa y calidad a la medida. Cuando nosotros hablamos de implementaciones sencillas, nosotros hablamos o nos enfocamos mucho en la forma de hacer el deployment. Nosotros somos conscientes que las implementaciones de red inalámbrica son muy susceptibles al tiempo de instalación y al tiempo de implementación. Por eso nosotros centralizamos el provisionamiento en nuestra controladora. En el CN Maestro ustedes pueden entrar a hacer toda la parte de configuración de los SSID, de los grupos de APs, de los sites, de absolutamente todo el esquema de conectividad de la red inalámbrica. Después, por medio de un escáner de código de barras o ingresando los números seriales dentro de la controladora, podemos nosotros definir qué access point va a ser parte de qué esquema de operación y a qué grupos y a qué sites va a pertenecer, y entregar esos equipos al equipo de operaciones para que vayan y los implementen. El equipo de operaciones lleva el equipo, y si el access point recibe DHCP y tiene salida a internet por medio del puerto 443, él va a la controladora, descarga su configuración y queda totalmente operativo. Y posterior a eso, nosotros podemos hacer actualizaciones y cambiar la configuración en la medida en la que nosotros vayamos haciendo cambios dentro de nuestra solución de red inalámbrica. Desde la perspectiva de administración sin fricciones, nosotros tenemos la posibilidad de tener un single plane, desde un single plane, ver absolutamente todo nuestro esquema de conectividad. Tenemos un access point, que es nuestro módulo principal o nuestro nodo principal. A ese nodo principal nosotros le estamos conectando suscriptores, y a esos suscriptores nosotros le estamos conectando un access point, digamos como para el caso gráfico de esta imagen que tenemos acá en este slide. Nosotros podemos hacer un análisis completo de los índices de MSS, los niveles de latencia, la distancia que hay entre un equipo y otro, los niveles de throughput de subida y de bajada. Y si lo vemos desde la perspectiva de conectividad red inalámbrica, podemos tener un análisis completo de inicio a fin de nuestro esquema de conectividad, analizar cuáles son los clientes que están siendo desconectados dentro de nuestra red inalámbrica, hacer toda la parte de client fingerprinting,
entender el nombre del dispositivo, la IP, la MAC address, el fabricante de la tarjeta de red, etcétera, etcétera, etcétera. Análisis en tiempo real y análisis en capa 2 del esquema de conectividad de los dispositivos, teniendo, digamos, un análisis completo del esquema de conectividad de paquetes y análisis de RF. Nosotros podemos poner nuestro access point en modo promiscuo a nivel de Ethernet para poder ver cómo está traficando dentro de nuestra red inalámbrica. Y también podemos hacer como un alto en el camino para que se haga un background scanning y nos permita ver cuáles son los niveles de señal que estamos percibiendo en cada uno de los canales y los niveles de señal a ruido que estamos percibiendo en cada uno de los canales. Eso para tomar, digamos, como para poder tomar decisiones frente a algún esquema de troubleshooting que tengamos nosotros dentro de nuestra red inalámbrica. A nivel de solución de autotuning, nosotros tenemos la posibilidad de hacer el band steering, forzar los dispositivos que están en la banda de 2.4, forzarlos a la banda de 5 GHz, hacer selección dinámica de canales, donde nosotros podemos hacer un alto en el camino, hacer un background scanning y de manera automática seleccionar el canal que mejor sirva a los dispositivos y a la red inalámbrica. Otro componente, el esquema de Earth Fairness. Nosotros no creemos que el tamaño del paquete deba ser el decisivo frente al esquema de conectividad de los dispositivos, sino que se debe hacer una distribución basada en el tiempo. Si hay 2 dispositivos, cada uno habla medio segundo, si hay 3, cada uno habla un tercio, si hay 4, cada uno habla un cuarto, y así lo que hacemos nosotros es mejorar el esquema de conectividad dentro de nuestra red inalámbrica. Y por último, el esquema de ajuste dinámico de potencia, donde nosotros lo que hacemos es que si notamos que hay una falla de cobertura de un access point, de manera dinámica nosotros aumentamos la potencia de los APs que pueden llegar a suplir ese esquema de cobertura, nuevamente respetando la física y respetando la regulación a la cual pertenece el access point. Ahora, desde la perspectiva de gestión desde el CN Maestro, nosotros tenemos 2 posibilidades de ver la arquitectura de solución. Una, donde nosotros podemos hacer un análisis completo de nuestra solución de PTP, PMP y Wi-Fi para hacer un troubleshooting integral, normalizar operaciones, tener un control completo de cómo es el esquema de tráfico y de flujo de tráfico dentro de nuestra red y pues tener todo el esquema de platación de migración de plataformas. Este punto a punto lo estoy migrando a esta nueva torre de PTP y así digamos como tener un control mucho más robusto de nuestra administración de red inalámbrica, pues teniendo toda la flexibilidad de esas características de Wireless Fabric que nosotros hablábamos al principio de solución. Y ahora, desde la perspectiva de Managed Services, nosotros podemos volcar nuestra solución para que se vea como una controladora Wi-Fi tradicional sin tener en cuenta toda la parte de nuestro backbone de conectividad, permitiendo también tener un servicio administrado único, poder crear toda nuestra plataforma de multitenant a través de diferentes verticales. Nosotros podemos, si tenemos una plataforma de Managed Services, tener una universidad, ser los administradores de una universidad, de un hospital, de un hotel y de ciertas tiendas de retail, y a cada una de ellas tenerles un esquema de administración completamente diferente y una configuración completamente diferente. Entregándole a la universidad un usuario administrador completo, al hotel una solución de administrador, pero no de superadministrador, y a la tienda de retail, que en realidad no está interesada en tener un esquema de administración tan robusto, una solución de monitoreo para que ellos puedan ver cuántos usuarios tienen conectados a su red inalámbrica. Y pues efectivamente toda la facilidad que tiene el hecho de tener una nube implementada que nos permite a nosotros tener acceso en cualquier hora, a cualquier lugar, y pues digamos administrarlo desde la playa, como lo dicen acá en este slide. Ahora, desde la perspectiva del CN Maestro, nosotros estamos haciendo un desarrollo constante sobre el mismo. Tenemos administración MSP, Multi-Service Providers, nosotros tenemos toda la parte de integración con diferentes operadores, la parte de APIs,
es algo que nosotros estamos embebiendo dentro de nuestra solución y permite la configuración y el monitoreo de los dispositivos a través de los APIs, RESTful APIs, soporte de reportes, nosotros estamos implementando reportes, integración con CRMs para toda la parte de administración de clientes, de alarmas, de efectivamente todo lo que está relacionado con la administración de un cliente y toda la parte de récord legal. Eso permite a nosotros tener la trazabilidad completa de quién está haciendo qué dentro de nuestra red inalámbrica. Desde la perspectiva de arquitectura adaptativa, nosotros tenemos la posibilidad o 3 posibilidades de implementación a nivel de controladora. La primera y la más utilizada, digamos, hoy en día en nuestras implementaciones, nuestra solución en nube, siguiendo local breakout. La segunda, donde nosotros podemos hacer la implementación de esta nube dentro de una máquina virtual nuestra, un ambiente virtual nuestro, teniendo tunelización o local breakout en caso de que nosotros así lo queramos. Y por último, nuestra solución autónoma, donde nosotros entramos a un access point, le decimos, usted va a ser el autopilot, usted va a ser el cerebro de todos los otros equipos, lo reiniciamos y ese equipo se vuelve el controlador del resto de los access points. O si lo vemos desde la arquitectura adaptativa tradicional, nosotros tenemos la posibilidad de tener múltiples tipos de SSIDs siendo controlados desde una misma controladora o siendo irradiados desde un mismo access point, teniendo un SSID seguro con WPA2 o con 802.1x, teniendo un access point o un SSID con 802.1x y tunelización hacia algún gateway o controlador de túneles GR de algún otro fabricante. Otro SSID con portal cautivo con autenticación con Office 365, gratuito por 30 minutos con ciertas características de rate limiting, o un acceso invitado donde uno hace click-through y hace, digamos, otro tipo de control de ancho de banda y de tráfico. Y en esquema de calidad de la medida, nosotros estamos embebiendo dentro de nuestra controladora un portal cautivo totalmente customizable o totalmente configurable. Nosotros tenemos 4 tipos de portales cautivos ahí donde ustedes pueden seleccionar cualquiera de los esquemas de conectividad, donde podemos hacer análisis de rate limiting, de tiempo de conectividad y límites de cuota, o una combinación de ellas para pues, administrar el nivel de acceso que tienen los usuarios dentro de la red inalámbrica. Tenemos autenticación con redes sociales, Facebook, Office 365, Google Plus, y seguimos trabajando en aumentar esa base de conectividad. Integración con plataformas pagas como PayPal, y tenemos otras que estamos trabajando dentro de nuestro portal como betas, permitiendo, digamos, tener un esquema mucho más administrado. Y si a eso le sumamos el hecho de que también tenemos la posibilidad de generar vouchers, estamos aumentando de manera directa la forma en la que nosotros podemos interactuar con las personas que están siendo invitadas a nuestra red inalámbrica. Entonces podemos tener múltiples planes en vouchers, múltiples planes en el esquema de pagos y múltiples planes para la parte de social login, permitiendo que un usuario que se autentique con Facebook pueda navegar a 1 megabit por segundo de subida, 1 megabit por segundo de bajada, 1 hora al día con un cap máximo de 2 gigabytes al día. Luego, si esa persona decide que ya no va a navegar así, sino que desea pagar, entonces puede pagar un voucher que de $1, de $3 o de $5, digamos, para el caso de $5, esta persona está pagando acceso 24 horas sin cap de navegación de subida ni de bajada. Y si alguien le entrega un voucher a esa misma persona, después de que ha pasado su día de navegación, esa persona puede llegar, poner su clave de voucher para 1 o más dispositivos y tener un cap de navegación de 1 mes sin ningún tipo de restricción. Entonces podemos hacer cualquier tipo de mezcla de rate limiting, de tiempo de conectividad y de cuotas para que, digamos, nos adaptemos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Y por último, tenemos nuestra plataforma de operación o nuestro sistema de integración con otros ecosistemas, ya más de mercadeo como Purple Wi-Fi, Cloud4Wi,
Linkify, Data Wi-Fi, Synergy, iPass. Estas plataformas son más orientadas hacia el esquema de conectividad de alto nivel y de mercadeo sobre Wi-Fi. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de integrarnos con cualquiera de estas plataformas de manera bastante sencilla y de entregar la información a esas plataformas para que se maneje la información de manera centralizada. Bueno, en temas de precios, esos son los precios de lista de nuestra plataforma, de nuestra solución de red inalámbrica. Y algo muy importante que nosotros siempre resaltamos en nuestro esquema de precios es que nosotros entregamos con la compra del Access Point el acceso a la controladora. La controladora se puede descargar e implementarse dentro de su data center o se puede utilizar la gratuita en la nube o podemos utilizar la solución Autopilot sin necesidad de pagar un fee adicional. No tenemos un esquema de licenciamiento, ustedes no tienen que pagar por Access Point conectado. Y digamos que a futuro lo que nosotros estamos haciendo es tratar de generar una propuesta de valor. Esa sí va a tener costo para los operadores o para aquellas empresas que sí requieren un nivel de servicio o de manejo de información mucho más sensible. Y adicionalmente, pues nosotros contamos con múltiples esquemas de soporte, como nuestras comunidades en línea, nuestro soporte 24/7, el Cambium Care y todos los RTMs que están en campo para ayudarles a ustedes a hacer la implementación de las soluciones de red inalámbrica. Bueno, ahora sí entrando en materia y ya digamos como poniéndonos al día en la presentación que al parecer muchos no estaban escuchando, vamos a comenzar a hablar de nuestras soluciones de cobertura outdoor. ¿Qué tipo de implementaciones requieren cobertura outdoor? Muchísimas. Las ciudades, los campos universitarios, los estadios, los centros comerciales, las bases militares, los aeropuertos. La gran mayoría de soluciones de red inalámbrica hoy en día pueden llegar a necesitar un esquema de cobertura outdoor. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a ser muy inteligentes a la hora de hacer este tipo de implementaciones o este tipo de sugerencias a algunos de nuestros clientes para implementaciones en soluciones outdoor. Cuando nosotros comenzamos a hablar de cobertura outdoor, nosotros comenzamos a hablar de cobertura de alta densidad. Y para eso nosotros tenemos que comenzar a entender el venue, el sitio, el parque, la escuela, la universidad, para proponer el equipo que realmente me vaya a generar valor. Entonces, una de las preguntas principales o el top 6 de las preguntas principales que nosotros debemos hacerle a la persona que va a administrar o al dueño del sitio es, como primer punto, ¿cuánta gente nosotros esperamos que haya en ese sitio? En un parque, 500 personas, 1000 personas. Pero es que una vez al año nosotros hacemos una feria y en esa feria esperamos tener esas 10,000 personas en el parque. ¿Usted le quiere dar cobertura a esas 10,000 personas en el parque? Sí, listo. Entonces, digamos que ya tenemos un número fijo, digamos, para este caso, 10,000 personas, ¿sí? Ahora, el siguiente o la siguiente pregunta es, de esas 10,000 personas, ¿usted cuántas cree realmente que van a tener un dispositivo móvil en sus manos? Entonces, nos van a decir el 90% de las personas. Entonces, de esas 10,000 personas, ya vamos a decir que van a haber 9,000 personas que posiblemente se van a conectar a mi red inalámbrica. Ahora, vamos a volver esas personas dispositivos. Entonces, ¿cuántos dispositivos inteligentes va a tener cada una de esas personas? Para este caso y para este ejemplo específico, vamos a tener un dispositivo para cada una de estas personas. Entonces, vamos a decir que ya esas 9,000 personas se van a volver 9,000 dispositivos. Ahora, de esos 9,000 dispositivos, ¿cuántos van a tener capacidad de conectividad Wi-Fi? ¿Cuántos no van a tener un dispositivo legado? ¿Cuántos no van a tener un Nokia 1100? Sino que simple y sencillamente lo vamos a volcar hacia una solución, digamos, como más acotada. Entonces, vamos a decir, de esos 9,000 dispositivos, la mitad, el 50% van a tener conectividad Wi-Fi. Entonces vamos a decir
que ya vamos a tener una base de 4.500 dispositivos. Ahora, vamos a decir, ¿cuántos de esos 4.500 dispositivos se me van a conectar efectivamente a la red inalámbrica? Nosotros vamos a decir la mitad de esos 4.500. Entonces vamos a decir que se van a conectar 2.250 dispositivos a la red inalámbrica. Y por último, bueno, este último número, esos 2.250 dispositivos conectados a la red inalámbrica, es la base del diseño de networking. Sobre eso vamos a hacer el diseño del DHCP. Sobre eso vamos a hacer el diseño de las tablas de ARP. Sobre eso vamos a hacer el diseño de switching de nuestra red. Sobre eso vamos a hacer el diseño de routing de nuestra red, y con base en ese último número, en este número, vamos a decidir el ancho de banda que vamos a entregar. Entonces, ese número les va a dar a ustedes una visión muy completa de la red inalámbrica. Y por último, es de esos 2.250 dispositivos que voy a tener yo dentro de mi red inalámbrica, cuáles van a estar de manera activa navegando. Entonces, esto muchas veces el cliente lo sabe, muchas veces nosotros tenemos que asesorarlo. Porque efectivamente, con base en esta información, nosotros le podemos decir al cliente, ok, tú necesitas un ancho de banda de 2 gigas, o de 1 giga, o de 500 megas, o de 200 megas, y pues efectivamente, ahí la gente comienza a ver ya el balance de la solución versus costo que va a poder llegar a tener el diseño de red inalámbrica. Entonces, ese porcentaje de dispositivos que van a utilizar de manera activa la red inalámbrica van a ser sobre el cual yo voy a diseñar efectivamente mi ancho de banda de salida a internet, no de mi servicio LAN, sino de ancho de banda de salida a internet, y ya digamos como comenzar a hacer el diseño de distribución de los access points. Entonces, sabemos que con el porcentaje de dispositivos esperados conectados a la red tenemos nuestro diseño de red LAN, y con el último, con nuestros dispositivos con los que van a utilizar la red efectivamente, tenemos nuestro diseño de red WAN y nuestro diseño de access points, ¿cierto? Digamos que esos dos puntos son muy importantes. Si a nosotros nos dicen que la mitad de esos 2.250 dispositivos van a estar continuamente navegando, vamos a hablar de 1.150 dispositivos, 1.125 dispositivos conectados directamente y navegando. Ahora, si el cliente dice, yo le quiero dar 1 megabit por segundo a esos 1.100 dispositivos, pues efectivamente estamos hablando de una salida a internet de 1 gigabit por segundo. Si queremos tener un reuso de 1 a 10 de esa navegación efectiva, pues efectivamente tendríamos que darle 100 megabits por segundo a esa solución de red inalámbrica. Entonces no estaríamos entregando 1 megabit por segundo, sino 100K. Entonces debemos tener nosotros efectivamente muy claro cuál es el esquema de conectividad, porque esto ya nos va a dar una cara muy grande frente al cliente y cómo debemos diseñar nuestra solución. Ahora, ya sabemos que vamos a conectar, voy a simplificar mucho más este ejemplo, voy a conectar 1.000 dispositivos a mi red inalámbrica. Ya no van a ser 1.125, sino voy a dejarlo en 1.000 como para tener un análisis mucho más fácil para el caso de este webinar. Nuevamente, si ustedes requieren algún detalle o un diseño detallado de esto, se pueden comunicar conmigo o con alguno de los RTMs para que ellos los asesoren en esta parte del diseño de solución de red inalámbrica. Ahora, cuando nosotros hablamos de los 1.000 dispositivos, nosotros tenemos que comenzar a hablar de access points. Entonces vamos a hablar de 1.000 dispositivos a 1 megabit por segundo a cada uno de ellos, ¿sí? Que es nuestro, digamos, como venimos estirando nuestro diseño de solución. Ahora, ¿cuántos equipos se me van a conectar en la banda de 2.4? ¿Cuántos equipos se me van a conectar en la banda de 5 GHz? Para el caso de este ejemplo, no estoy diciendo que esta sea una realidad, la realidad normalmente es que estamos hablando de un 60% en 2.4, 40% en 5 GHz en ciertos niveles. Hay países donde todavía seguimos en un 70% en 2.4, pues debemos nosotros entender mucho digamos como
el nivel de posicionamiento que tengamos dentro de cada una de nuestras soluciones y dónde se van a ubicar. Es muy diferente ubicar una solución de red inalámbrica en un pueblo a ubicarla en una ciudad. Es muy diferente ubicarla en la zona más exclusiva de la ciudad o a implementarla en la zona de menor acceso de la ciudad, donde nosotros vamos a ver cambios muy fuertes en los esquemas de solución de red inalámbrica. En una universidad pública de ingresos bajos, normalmente uno ve un 70-30. En una universidad de ingresos más altos o una universidad privada de niveles de acceso económicos mucho más elevados, uno tiende a ver un 50-50 en el esquema de conectividad de dispositivos entre las dos bandas. Para este ejemplo específico, vamos a decir 50-50. Entonces, nosotros siempre hacemos nuestro diseño de red inalámbrica para el peor escenario. Entonces, nuestro peor escenario siempre va a ser la banda de 2.4. Para la banda de 2.4, luego de que nosotros quitamos encabezados, retransmisiones, todas las tramas de 802.11 para volverlo a hacer Ethernet y efectivamente, después de absolutamente todo el esquema de capa física y transmisión hacia Ethernet, un stream en 802.11n termina siendo real en la banda de 2.4 hacia Ethernet alrededor de 48 megabits por segundo, contando con las siguientes características. No se nos puede olvidar, la banda de 2.4 solo funciona a 20 MHz de ancho de canalización. Entonces, esos 150 megabits por segundo que dice el datasheet que en capa física se soportan, no son reales. Estamos hablando de 70 megabits por segundo. Es algo que no es inherente a la marca, es inherente al estándar. Entonces tenemos 70 megabits por segundo y a esos 70 megabits por segundo le comenzamos a quitar toda esa grasa, como por decirlo de cierta manera, que nos permite a nosotros tener un throughput real en la capa de Ethernet. Para el caso de este ejemplo, no nos vamos a quedar en 48 megabits por segundo, que es el aproximado. Obviamente, como se los muestro en esta gráfica de acá, eso depende muchísimo de la distancia. En la medida en la que aumentamos ese número de la barra de abajo, es los metros, en la medida en la que vamos aumentando los metros de distancia entre el dispositivo y el access point, el throughput máximo se reduce. Este es el MCS máximo al que nosotros vamos a poder entregarle. Hablando de que alrededor de los 45 metros nosotros ya estaríamos entregando casi 11 megabits por segundo en la banda de 2.4. Entonces vamos a decir que tenemos un access point que vamos a ubicar a una altura máxima de 3 metros, que sería esta línea de acá, permitiéndonos entregar 50 megabits por segundo en la banda de 2.4 y 100 megabits por segundo en la banda de 5 GHz. Entonces, ¿cuántos dispositivos máximo puedo yo conectar a un access point yéndome hacia el peor escenario? 50 en la banda de 2.4 y lo que voy a hacer es duplicar ese mismo número porque es la base de diseño de mi red inalámbrica. Entonces, por access point, yo voy a conectar 100 dispositivos, ¿sí? Y eso me dice que para esos 100 dispositivos, para esos 1000 dispositivos que voy a tener en el venue, voy a tener 10 access points dentro de mi red inalámbrica. Entonces, ya tenemos un diseño de red mucho más claro. Entonces, tenemos 10 APs para conectar 1000 dispositivos, pero en realidad vamos a esperar 2000 conexiones directas, ¿sí? Entonces al access point le van a llegar 200 peticiones de red inalámbrica, va a entregar DHCP para 2000 dispositivos, pero efectivamente sobre esa red inalámbrica van a navegar 100 dispositivos, ¿sí? O 1000 dispositivos. Entonces ya tenemos nuestra arquitectura de red completa. Ahora, para el diseño de nuestro DHCP tenemos que entender el venue, cómo funciona. Si es un estadio, va a durar el partido 3 horas contando la llegada de la gente, la ubicación, los tiempos medios, la salida, digamos que sea 3 horas. Nuestro DHCP no debería ser mayor a 3 horas, pero tampoco debería ser menor a hora y media el lead time del DHCP, porque en la medida en la que nosotros comencemos a bajar ese número, vamos a aumentar el broadcast y eso lo que va a hacer es traer muchísimo más ruido a la operación de nuestra red. Nosotros lo que queremos es tener la red lo más limpio posible. Entonces, en lo posible, si podemos dar un DHCP de 3 horas, sería lo mejor. Obviamente tendríamos que calcular el pool
para que el pool tenga el tamaño debido. Si estamos hablando que esperamos 2.000 dispositivos, el pool debería ser más o menos de 4.000 IPs. Entonces, ahí ya comenzamos a tener una relación completa de cómo debería ser nuestra red inalámbrica. Ahora, ya sabemos cuántos equipos, ya sabemos el ancho de banda, ya sabemos nuestra red, ya sabemos nuestro DHCP, ya tenemos muchos componentes dentro de nuestra solución. Ahora, ¿qué tipo de equipo voy a utilizar? ¿Omnidireccional, sectorial o de antena cerrada? Eso depende muchísimo del nivel de proximidad que nosotros tengamos entre equipo y equipo. El E500 de manera básica es un equipo de cobertura omnidireccional. Este es el patrón de antena de irradiación de ese equipo en particular. Como se los comentaba al principio de la presentación, estas son las características técnicas de todo el portafolio. 802.11c OLA 1 funciona en las dos bandas, soporta 256 dispositivos de manera simultánea, 16 SSIDs por equipo, tienen salida PoE, filtro LTE y todos son IP67. Esas son las características técnicas de la familia E500. El E500 omnidireccional tiene este patrón de irradiación. ¿Dónde nosotros debemos utilizar este tipo de equipos? Cuando la cobertura, o digamos cuando el esquema de cobertura no va a permitir mucho sobrelapamiento entre los access points. ¿Cómo se mide? ¿Cómo nosotros garantizamos un sobrelapamiento efectivo? No se debe tener menos del 20% de sobrelapamiento, porque donde tengamos menos del 20% vamos a tener pérdida de paquetes en la transición de dispositivos de una zona a otra o de una PA al otro. Y si llegamos a tener un sobrelapamiento mayor al 80%, nosotros lo que vamos a tener es problemas de interferencia de cocanal. Entonces debe estar entre el 20% y el 80% de los niveles de señal entre access points. Si llegamos a superar esos valores, tenemos que cambiar nuestros equipos y comenzar a sectorizar. El E501S es un equipo de cobertura sectorizada. La sectorización, si ustedes se dan cuenta, a nivel de azimut o de cobertura horizontal, es de 90 grados y a nivel de cobertura vertical o de elevación es un equipo de 120 grados de apertura de antena. Entonces nosotros tenemos que comenzar a hacer el diseño de red inalámbrica. Digamos, acá lo que podemos hacer es poner equipos en contraparte, uno opuesto al otro. Uno me va a irradiar una zona, uno me va a irradiar la otra zona, y lo que vamos a hacer es sumar capacidades. Digamos como que este equipo está hecho para soluciones donde la densidad comienza a aumentar, la cantidad de dispositivos comienza a aumentar, pero podemos nosotros sectorizar. Ya, ahora, cuando nosotros, digamos, estos son los usos generales de una solución con E500 o con E501S. Entonces tenemos un parque donde vamos a poner un equipo en cada una de las esquinas. ¿Qué tipo de equipo deberíamos utilizar nosotros? Sectorial. ¿Para qué? Para evitar que el ruido de las tiendas que están alrededor del parque, de la alcaldía, de la gobernación, de las tiendas, de las fondas, de absolutamente todo lo que esté alrededor, que tenga posiblemente Wi-Fi, no se vaya a meter o no me vaya a generar ruido dentro de mi red inalámbrica. Y adicionalmente yo focalizo dónde quiero dar cobertura. Entonces, efectivamente, eso nos da una aproximación inicial de hacia dónde queremos ir. Si solo tenemos el poste central del parque, estamos en la mitad del parque y solo podemos ubicarnos ahí, pues podemos poner 4 equipos sectoriales, nuevamente teniendo en cuenta el diseño de nuestra densidad inicial del cual hablamos ahora, y podemos poner 4 equipos sectorizados para dar la cobertura o un equipo omnidireccional. Si ese parque solamente espera 100 personas, pues ponemos un equipo omnidireccional y con ese equipo cubrimos todo. Obviamente también tenemos que tener en cuenta los árboles y demás objetos que puedan generarnos interferencia dentro del espacio. Ahora, cuando nosotros comenzamos a hablar del E502S, estamos hablando de equipo
de un equipo que está hecho para focalizar aún más los niveles de señal y de energía. Si vemos nuestras tablas de nuestros patrones de irradiación, nos vamos a dar cuenta que este es un equipo de apertura de antena horizontal y vertical de 30 grados. Ese tipo de equipos se utiliza generalmente en estadios, en arenas, en centros de convenciones, en ambientes donde vamos a tener una concentración muy alta de dispositivos en áreas muy pequeñas. Y lo que acá nosotros debemos comenzar a hacer es analizar el nivel de cobertura que vamos a, o lo que vamos a buscar nosotros suplir con la cobertura inicial de ese access point. Para el caso específico de un estadio, nuevamente los invito a que cuando vayan a hacer un diseño de solución en un estadio, me involucren porque esto requiere bastante detalle en el diseño. Nosotros debemos analizar la altura en la que se pone el equipo para ver cuánto me va a abrir o cuánta apertura de antena vamos a tener nosotros de 30 grados cuando eso llegue a las graderías. Analizar, si ustedes se ponen a ver, digamos acá yo tengo como dos triángulos de cobertura, el verde de la mitad, lo que me está indicando es la zona de cobertura de 3 dB, donde el AP es exactamente más fuerte. Ahí nosotros no debemos poner ningún access point alrededor que se meta en esa zona de cobertura, porque ahí comenzamos nosotros a tener, estamos sobrepasando ese 80% de sobrelapamiento y vamos a tener problemas de interferencia de ecocanal. Y la línea amarilla, efectivamente, o el triángulo amarillo, lo que me va a dar es la cobertura ya final del access point. Nosotros también tenemos que hacer un análisis del direccionamiento de los access point, de cómo los vamos a ubicar frente al venue. Nuevamente, si nosotros nos remitimos a la presentación en slides anteriores, en medida en la que nosotros vamos aumentando la distancia, vamos perdiendo velocidad. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes a la hora en la que ubicamos los access points. Entonces, si el equipo está muy alto, el throughput va a ser muy bajo y vamos a requerir más equipos para suplir el esquema de conectividad que necesitamos. Y también vamos a aumentar los niveles de interferencia de ecocanal, vamos a tener muchísimos más problemas. Entonces, en ambientes de muy alta densidad, entre más bajo tengamos el equipo, mucho más beneficioso va a ser para nuestra solución de red inalámbrica. Estos tipos de diseños, estos tipos de análisis se deben estar muy a conciencia, digamos, para este caso en específico tenemos 4 tipos de graderías dentro del estadio. Acá les estoy mostrando 3 tipos de graderías. Oriental, occidental, que tiene 2 tiers, que es la parte inferior izquierda, donde ustedes van a poder ver que tenemos un equipo que está cubriendo desde el techo y otro equipo que está cubriendo desde las graderías superiores hacia las inferiores con un equipo de cobertura, digamos, más especializado para esas zonas. Y lo mismo para el equipo, para la zona, esto es sur, no, esto es norte, donde nosotros tenemos una zona de cobertura que también se está logrando desde los techos y otra desde las graderías para otro tipo de gradería completamente diferente. Adicionalmente, se hizo un análisis del esquema de cobertura de los access points para darle cierta inclinación horizontal para que entre ellos no se generaran muchos problemas de interferencia. Y adicionalmente porque las graderías tenían cierto tipo de diseño extraño. Entonces, nosotros teníamos que hacer una orientación muy especializada de este tipo de equipos. Si ustedes se dan cuenta, la ubicación de los E501S se vuelve cada vez más metódica. Es más como poner una lámpara LED frente a un equipo o frente a una mesa. Donde nosotros movamos la lámpara, va a generarse el foco de iluminación. Y tenemos que tener mucha precisión a la hora en la que manejamos el foco de iluminación. Bueno, esto concluye mi presentación. No sin antes agradecerles a ustedes por el tiempo, por la paciencia. Sé que nos excedimos un poco frente a lo que teníamos planeado. No contábamos con este fallo inicial. Nuevamente los invito a que me envíen cualquier duda o inquietud frente a las presentaciones. diego.hernandez@cambiumnetworks.com y comenzamos nosotros a trabajar en cualquier diseño de implementación de redes inalámbricas.
Si quieren más detalle frente al esquema de soluciones de alta densidad, no duden en escribirme. No voy a hacer hoy una extensión hacia preguntas porque pues ya nos pasamos 15 minutos del tiempo estimado de la presentación, pero pues sí los invito nuevamente, diego.hernandez@cambiumnetworks.com, a que me envíen todas sus dudas, todas sus inquietudes para que comencemos a desarrollar proyectos de soluciones de cobertura outdoor. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero recibir muchos correos de parte de ustedes y comenzar a trabajar con ustedes en muchos proyectos. Muchísimas gracias. Rebeca, muchísimas gracias por tu tiempo. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Ya tengo la grabación y se las voy a estar enviando. Listo. Hasta luego a todos. Bye.